A veces, las historias más oscuras comienzan con una voz que intenta advertirnos, pero nadie escucha, y otras veces, esa voz pertenece a alguien que ya sobrevivió al peligro, a alguien que entendió que el mundo puede ser más cruel y más mágico de lo que parece. Así inicia este relato, con un viejo proyector iluminando los rostros curiosos de un grupo de niños. Ellos observan imágenes sin saber que, detrás de cada diapositiva, existe un secreto, una verdad que muchos adultos prefieren ignorar. Las brujas existen y odian a los niños, no por capricho, sino por esencia, no por maldad común, sino por una naturaleza torcida que late bajo pieles que no les pertenecen. La voz que les habla no es la de un profesor, ni la de un abuelo inventando cuentos para dormir. Es la voz de un sobreviviente, y antes de poder entender quién es, debemos volver al año 1968, cuando su historia comenzó. Un niño que perdió el mundo en un instante. En un pequeño pueblo de Alabama, un niño de 8 años vio cómo la vida podía cambiar en un latido. Un accidente automovilístico le arrebató lo más sagrado, a su madre y a su padre, el tipo de pérdida que no tiene nombre, porque el idioma no inventó una palabra para un niño que queda solo. La abuela, una mujer fuerte, cálida y llena de heridas que nunca mostró, lo recibió entre sus brazos como quien abraza un vaso quebrado, tratando de no hacerlo trizas. Llevó al niño a la habitación donde su hija, la madre del niño, había crecido, un santuario lleno de recuerdos, fotografías antiguas, olor a madera vieja. Ella intentó animarlo con chocolate caliente, pero él solo veía fantasmas en cada esquina, la ropa de su mamá, los juguetes que ya no podía sostener, las risas que el viento parecía robarle. Durante días, el niño apenas habló, apenas comió, apenas existió, y aún así, la abuela no se rindió. Una abuela que cura con historias. Una noche, sentándose junto a él con paciencia infinita, la abuela le habló de un Dios que a veces da lecciones de maneras que no entendemos. No justificó la muerte, no la maquilló, no la disfrazó de esperanza barata, solo le ofreció una interpretación. Quizás su madre tenía una misión más grande en otro lugar, no para borrar el dolor, sino para que él pudiera respirar un poco dentro de él. El niño comió cornbread por primera vez desde la tragedia, pequeños pasos, pequeños destellos de luz, hasta que la abuela apareció con un regalo inesperado. Daisy, la chispa que lo trajo de vuelta. ¿Cómo vas a llamarla?, preguntó la abuela, mientras una pequeña ratoncita asomaba la nariz desde una cajita. El niño la miró con una dulzura que había olvidado que poseía. Daisy, dijo, como si ese nombre fuese un hilo que pudiera coser su corazón. Y lo fue. Durante los días siguientes, el niño volvió a reír, volvió a jugar, volvió a existir. Jugaba con Daisy, le enseñaba trucos, la hacía correr por la mesa, y cada sonrisa era un ladrillo reconstruyendo el hogar dentro de sí. Pero la alegría tiene enemigos silenciosos. La primera sombra. Desde fuera de la casa, una mujer los observaba. Sus ojos no eran curiosos, eran hambrientos. Y justo cuando la vida parecía volver a iluminarse, la abuela comenzó a toser. Una tos seca, profunda, casi sobrenatural. Una tos que parecía esconder una historia que ella no quería contar. El día siguiente, en el mercado, la tos regresó aún más fuerte. El niño pidió comprar unos clavos para construirle una casa a Daisy, pero la abuela insistió en que usara otros, más seguros. Era una mujer que cuidaba incluso en lo pequeño. Mientras ella intentaba recuperar el aliento en un pasillo, el niño se apartó unos metros, y ahí apareció la mujer del exterior, sonrisa torcida, mirada fija, mano extendida ofreciendo un dulce, y de su manga emergió un serpentazo vivo, como si el mal necesitara recordarle que tenía cuerpo. El niño sintió miedo. No era un miedo infantil, era instintivo, animal. La abuela llegó a tiempo para sacarlo del lugar, pero ella sabía. Ella había visto esa presencia antes. La verdad que la abuela nunca quiso recordar. De regreso en casa, el niño intentó describir lo ocurrido, y cada palabra iba reconstruyendo un recuerdo que la abuela había enterrado desde su infancia. Ella también había conocido a una mujer así, una mujer que ofrecía dulces, una mujer que sonreía demasiado, una mujer que se llevó a su mejor amiga, no a otro pueblo, no al cielo, sino a un corral de gallinas, porque esa amiga, esa niña inocente, había sido convertida en pollo, y nadie jamás le creyó. La abuela abrió un armario secreto lleno de hierbas antiguas,
remedios, amuletos. Cada frasco contaba una historia, y su voz tembló por primera vez al decirlo. Esa mujer era una bruja, y la que viste tú, también. Con un cristal en la mano, confirmó su peor sospecha. Debían irse, debían esconderse, debían sobrevivir. El refugio más seguro y el más peligroso. La abuela decidió que debían hospedarse en un hotel repleto de gente rica. Su lógica era simple y brutal. Las brujas cazan niños pobres, y entre salones elegantes, trajes caros y turistas blancos, el niño estaría más seguro. O eso creía, porque cuando llegaron, un automóvil se detuvo frente a la puerta, y de él bajó un grupo de mujeres, y entre ellas, la presencia más imponente, hermosa y aterradora que uno podría imaginar, la gran bruja suprema. El hotel parecía acogedor, pero en realidad era una trampa envuelta en terciopelo. El gerente intentó hacer cumplidos, pero ella solo estaba interesada en una pregunta. ¿Qué harían si encontraran un ratón aquí dentro? Llamaríamos a un exterminador, por supuesto, respondió él orgulloso. Ella sonrió satisfecha, una sonrisa que no era humana. Cuando la noche revela lo que el día oculta. Esa noche, la abuela tosió como si su alma quisiera salir de su cuerpo, y entre la oscuridad le reveló al niño la verdad completa. Las brujas no son mujeres, son demonios disfrazados, usan maquillaje para ocultar sus cicatrices, guantes para esconder sus garras, tacones para que nadie note sus pies deformes, pelucas para cubrir su calvicie, y perfumes para esconder su hedor. Aquí no pueden hacernos daño, dijo ella intentando tranquilizar al niño, sin saber que justo en ese momento el gato de la gran bruja los miraba desde la ventana como un mensajero del infierno. El encuentro que cambiaría todo. A la mañana siguiente, el niño pidió desayuno para la abuela como una muestra de amor. Ella, todavía enferma, le pidió que saliera a jugar, que fuera a la playa, que respirara aire fresco. Pero cuando mencionó el riesgo de serpientes marinas, él perdió toda intención de acercarse al agua. Así, terminó vagando por el hotel, hasta que se encontró con un cartel. Sociedad de niños, sala de reuniones. Curioso, se acercó, y allí apareció Bruno, el niño eterno hambriento que había visto antes. Bruno le confesó que una mujer amable le había prometido 6 barras de chocolate si asistía a esa reunión, pero antes de que el niño pudiera hacer más preguntas, la madre de Bruno llegó para arrastrarlo lejos, y el protagonista quedó frente a la puerta, solo, la abrió, entró, y su destino quedó sellado. El salón donde la infancia muere. Dentro del salón, el niño preparó una pequeña pista de entrenamiento para Daisy, pero apenas comenzó a jugar, escuchó pasos, muchos pasos. Se escondió bajo el escenario justo cuando el gerente dejó entrar a la supuesta Sociedad de Niños, que, en realidad, era un cónclave de brujas. Cuando la puerta se cerró, las máscaras cayeron, pelucas al suelo, guantes fuera, rostros deformándose bajo la luz, uñas negras, sonrisas crueles, piel agrietada. El niño contuvo el aliento mientras un olor pútrido llenaba la habitación, y entonces la gran bruja suprema habló. Estaba furiosa, su ejército era incompetente, los niños seguían vivos. Alguien se atrevió a cuestionarla. La bruja suprema levantó una mano y la convirtió en polvo, así, sin esfuerzo, como si la vida de una bruja fuera solo un papel arrugado. El plan más oscuro del mundo. La bruja suprema reveló su plan maestro. Abrirían tiendas de dulces en cada pueblo del país. Dulces deliciosos, perfectos, irresistibles, pero cargados con una pócima llamada ratonicina 81, una sola gota. Y un niño se convertiría en ratón, pequeño, vulnerable, fácil de aplastar, fácil de olvidar. Para demostrarlo, llamó a Bruno. Él entró feliz, sin sospechas, soñando con chocolate. Y frente a los ojos de todas, entre espasmos y gritos ahogados, el niño comenzó a transformarse, pelo creciendo, cuerpo encogiéndose, hasta convertirse en un ratón tembloroso sobre la alfombra. Las brujas gritaron de alegría, de hambre, y él corrió por su vida. La caída del protagonista. El niño creyó haber escapado, pero Daisy, que ahora podía hablar, lo guió de regreso al escondite, y sin querer lo traicionó. La gran bruja suprema lo encontró acurrucado en la ventilación, lo sostuvo como si fuera un trofeo. Intentó obligarlo a abrir la boca para darle la pócima,
pero él se negó. Entonces, con la frialdad de un verdugo, abrió su oído y dejó caer la gota que cambiaría su destino. El niño sintió cómo el mundo se agitaba, cómo su cuerpo se doblaba, cómo su voz desaparecía. Y cuando todo terminó, era un ratón sin padres, sin hogar, sin infancia, pero aún con una abuela que lo esperaba. El camino hacia casa. Escapó junto a Daisy y Bruno a través de los ductos. La bruja intentó atraparlos, pero sus garras quedaron atoradas en el ventilador, desgarradas por el metal. Los ratones llegaron a la habitación de la abuela, pero fueron descubiertos por la mucama, que envió a un exterminador. Aún así, lograron entrar, y cuando la abuela escuchó la pequeña voz de su nieto, su corazón se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. Ella entendió, su peor miedo había encontrado cuerpo, y aún así prometió cuidarlo, siempre, sin importar su forma. Daisy confesó su verdad. Ella también había sido niña, también engañada, también perdida. 3 almas heridas unidas por la misma maldición. Y fue entonces cuando el niño, ahora ratón, dijo la frase que cambió el rumbo del destino. Tal vez no podamos volver a ser humanos, pero sí podemos detenerlas. La abuela escuchó el plan de los pequeños ratones. Su nieto, Daisy, la niña perdida, y Bruno, el niño olvidado, querían enfrentar a las brujas más poderosas del mundo, no por venganza, sino para salvar a otros niños, para evitar que alguien más viviera lo mismo que ellos. Ella, con ojos cansados y heridas antiguas, respiró hondo y dijo: «Entonces lo haremos juntos». Sin importar la forma del cuerpo, el alma seguía siendo la misma. Un plan tan peligroso como necesario. La idea era simple en teoría y suicida en la práctica: entrar al cuarto de la gran bruja suprema, robar la pócima, revertirla, usarla para salvar a los niños del mundo. Desde el balcón de su habitación, la abuela descendió a su nieto en una bolsita tejida. Parecía un acto doméstico, pero en realidad era una operación contra fuerzas demoníacas. Dentro del cuarto 666, el niño ratón avanzó por la mesa, como un pequeño guerrero, evitó trampas, frascos, sombras, y tomó un frasco de la pócima. Lo alzó con dificultad, como si sostuviera el destino de todos los niños del planeta. Pero antes de que pudiera salir, la gran bruja regresó. Sus pasos eran cuchillos en el suelo, sus palabras, veneno, su poder, absoluto. Ella guardó su baúl de dinero destinado a comprar voluntades, a abrir dulcerías, a disfrazar el mal de dulzura. Pero por un milagro pequeño, esos que solo ocurren cuando una abuela ama demasiado, la abuela logró tirar del hilo justo a tiempo. El niño subió a salvo, oculto entre tejidos. La batalla apenas comenzaba. La imposibilidad de un remedio. Ya en el cuarto, la abuela trató de revertir el brebaje con sus conocimientos antiguos, pero la magia de las brujas no es una enfermedad, es una condena. No había cura, no había vuelta atrás. Lo supo cuando el líquido no cambió, cuando ninguna mezcla reaccionó, cuando todos los remedios quedaron inútiles en la mesa. La abuela lloró en silencio. No lloraba la pérdida de su nieto humano, lloraba la carga de lo irreversible. Pero él, con la pequeña voz que aún conservaba el valor de un niño, le dijo: «No importa cómo me vea, sigo siendo yo, y sigo siendo tu nieto». La abuela lo miró y supo que era verdad. El amor es más fuerte que la forma, más fuerte que la magia, más fuerte que la noche. Bruno y Daisy también confirmaron su decisión. Si no podían volver a ser quienes fueron, entonces se convertirían en algo nuevo. Una resistencia, una pequeña revolución. El ataque al corazón del mal. La hora del banquete llegó. El comedor del hotel se llenó de brujas disfrazadas de señoras respetables. Las apariencias siempre han sido el arma preferida del mal. La abuela se dejó guiar por su intuición. Sabía en qué mesa, en qué plato, en qué instante podía intervenir. Los ratones, desde los ductos de la cocina, navegaron entre cucharones, calderos, vapores y trampas. Y ahí, sobre una enorme olla de sopa de guisantes, la favorita de las brujas, el niño derramó todo el frasco de ratonicina 81. Cada gota era un acto de rebelión, cada burbuja, un destino cambiando de rumbo. Los chefs empezaron a gritar al ver un ratón, y un exterminador fue llamado. Pero ya era tarde, la pócima estaba servida. La caída de un imperio oscuro.
Mientras el comedor se llenaba de murmullos, la abuela confrontó al gerente del hotel, haciéndole quedar en ridículo frente a las demás familias por sus trampas para ratas. Eso la acercó aún más al salón, justo cuando las brujas empezaron a comer. Y entonces, como una cadena de fuego eléctrico, sucedió. Uñas creciendo, orejas deformándose, dientes alargándose, piel contrayéndose. Una por una, las brujas comenzaron a transformarse en ratas grotescas, deformes, incapaces de ocultar su verdadera naturaleza. La gran bruja suprema se levantó furiosa, pero ya era tarde. Los niños ratón aprovecharon para robarle la llave del cuarto 666. Mientras el comedor se convertía en caos puro, ellos corrían hacia la pieza que contenía al santo grial del mal, enfrentando a la reina de la oscuridad. Dentro del cuarto 666, la abuela logró abrir el baúl. Había dinero, documentos y un libro sagrado con los nombres de todas las brujas del mundo. Era un mapa para una guerra más grande. Los ratones bajaron a buscar más pócimas, pero entonces la gran bruja suprema regresó, aún en su forma humana, aunque deteriorada. Su furia era incandescente, su voz un rugido que parecía nacer del infierno mismo. Amenazó a la abuela con torturas inimaginables, con hacerla sufrir por cada niño que ella había salvado, con arrancarle incluso la esperanza. Pero antes de que pudiera cumplir su promesa, los pequeños ratones activaron trampas de metal que cerraron sobre sus pies, y en medio del dolor, la abuela aprovechó la oportunidad, tomó la pócima y la obligó a beberla. La transformación fue inmediata. El rostro de la bruja se torció en direcciones imposibles, sus huesos crujieron, su cuerpo encogió, hasta que quedó convertida en una rata monstruosa, el reflejo de su alma. Ella, enloquecida, persiguió a los ratones por la habitación, pero la abuela, con la fuerza que solo tienen las mujeres que han perdido demasiado, la atrapó bajo un frasco de vidrio, y cuando parecía que todo había terminado, el gato Hades desapareció, liberó a la bruja y la devoró. La justicia, a veces, tiene colmillos. Una nueva familia, una nueva misión. Con el dinero robado de la bruja, la abuela dejó propinas tan generosas que todo el hotel pensó que era millonaria. Daisy, el niño ratón y Bruno se convirtieron en una familia improvisada, una familia improbable, una familia real, y cuando los padres de Bruno lo rechazaron, incapaces de ver más allá de la forma, él eligió quedarse con ellos. Con la abuela quedaba amor sin límites, con los amigos que lo aceptaban como era. En la casa, los 3 ratones recorrían túneles y rampas fabricadas con amor. La abuela los alimentaba como si fueran tesoros, y el niño, con su voz pequeña, le preguntó una noche, ¿cuánto tiempo vive un ratón? Ella lo miró con la tristeza dulce de quien conoce la respuesta, y aún así elige abrazar el presente, lo suficiente para vivir una vida hermosa. Y él sonrió, porque la belleza no está en la duración, está en la entrega. El tiempo pasa y los héroes crecen. Un montaje reveló los años que siguieron. La abuela conduciendo un tráiler con un enorme rótulo, Witch Hunters, los ratones convertidos en guerreros diminutos, los nombres de brujas siendo tachados uno por uno, niños salvados en distintos estados, aventuras, peligros, risas y pérdidas. Una familia que luchaba junta contra la oscuridad, hasta que volvemos al presente, a ese proyector, a ese salón, a esos niños que escuchaban la historia sin saber que era algo más que un cuento. El narrador, ese ratón veterano, transformado por el tiempo, era el mismo niño del inicio, el niño que había perdido a sus padres, que había sobrevivido a la magia, que había encontrado un nuevo propósito. Él ya no lloraba por lo que fue, agradecía lo que se convirtió. La abuela se acercó a él y le preguntó, ¿estás listo para la misión? Él respiró hondo, más que nunca, porque había entendido una verdad que solo se aprende en las historias que duelen. Cierre reflexivo, estilo Farid Dieck. A veces, la vida nos quita cosas que creíamos eternas. A veces, nos cambia la forma, el camino, el destino. A veces, nos convierte en algo que no pedimos ser. Pero incluso así, sigue habiendo luz. No somos lo que perdimos. No somos lo que el mundo nos quitó. Somos lo que elegimos hacer con lo que queda. Este niño perdió su hogar, su cuerpo, su infancia. Y aún así eligió no convertirse en oscuridad, no repetir la herida, no rendirse al miedo. Eligió amar, eligió proteger, eligió luchar, porque al final,
Incluso dentro del cuerpo más pequeño, el corazón sigue teniendo el tamaño de un gigante. Y mientras existan niños en peligro, mientras haya brujas disfrazadas de normalidad, él seguirá ahí, ratón por fuera, guerrero por dentro, luz en medio de la